David, Bernabé, Pilar, Nuria, bienvenidos a este encuentro con los nominados a Mejor Dirección Nobel que hemos querido organizar para que podáis compartir experiencias en este momento, digamos, vital que os ha tocado este año vivir juntos, ¿no? En este caso a través de la pantalla, pero en cambio, sin embargo, juntos. Me gustaría comenzar echando, digamos, la vista atrás y no sé si sois capaces de definir en pocas palabras el viaje que os ha hecho llegar a rodar vuestras primeras películas. ¿Cómo sintetizaríais, digamos, este proceso? ¿Qué recuerdo guardáis de él, ¿no? Ya con la película hecha. David, por ejemplo, si quieres empezar. Ya te tocó. Bueno, pensándolo ahora, hostil, ¿no? Y seguramente más sufrido de lo que debería y, y doloroso también. Pero al mismo tiempo muy especial y único en cuanto a que, bueno, ha sido la primera vez que me enfrentaba al largometraje, también casi todo el equipo, y en cuanto a que estamos pudiendo vivir experiencias fantásticas, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con enseñar la película y con todo lo que está pasando en los últimos meses. Pero sí, yo creo que si volviese a empezar de cero, intentaría disfrutar un poquito más. Pilar. Sí, bueno, yo la verdad que ya sí que tengo un recuerdo del rodaje muy bonito, muy bonito. Fue un rodaje que, es que igual yo iba muy preparada a pasarlo mal, ¿no? Porque sé lo traumáticos y lo duros que pueden llegar a ser los rodajes. Y yo no sé si es porque me rodeé de un equipo maravilloso, o por las niñas, o porque se juntaron varios factores. Pero el rodaje fue divertidísimo y obviamente tuvo sus momentos duros, pero lo recuerdo como, bueno, esa sensación de levantarme por la mañana y decir, qué maravilla, qué bien que voy a rodar. Lo que no recuerdo tan amablemente y con tanto cariño es la parte de la financiación, ¿no? Ese año y medio largo, 2 años, en el que recibimos muchos noes, en el que muchas veces sentía que la película nunca se iba a hacer y bueno, el miedo sumado a la incertidumbre, a las ganas, ¿no? Y también bueno, a la cabezonería de yo esta película la hago, sí o sí. Esa parte sí que es la que recuerdo que fue más dura, ¿no? La que seguramente más me costó, ¿no? Y también de la que, bueno, también aprendí mucho de esa parte, ¿no? Nuria. Yo lo definiría como montaña rusa realmente. Ha habido momentos increíbles que he disfrutado muchísimo, de mucho aprendizaje, descubrimiento, bueno, de sorpresa, ¿no? De que la película me sorprendiera a medida que iba montando. Claro, yo no pasé por un rodaje y la película es autofinanciada, pero sí que tuve que lidiar también con otros temas que no me, bueno, desconocidos completamente, que me provocaron bastante malestar, sobre todo el tema de los derechos de la música, que me metí ahí en terreno desconocido y no me quiero volver a meter, ha sido una gran lección. Y luego sí que pienso que, bueno, para mí ha sido también una especie de refugio, de templo, ¿no? Que muchas veces me ha sostenido en los 7 años que ha durado el proceso. Y a veces pienso que si hubiese sabido todo lo que iba a suponer, quizá no lo hubiese hecho. En ese sentido, el desconocimiento me ha ayudado bastante a seguir hacia adelante, ¿no? Y ya está. Bernabé. Bueno, mi proceso, decía David, que ha sido doloroso a veces, intenso y sí que es cierto que, sobre todo, la intensidad, ¿no?, con la que lo vives todo, al ser lo primero. En mi caso, yo fui con bastante tranquilidad al inicio del rodaje y fue cuando de repente empecé a rodar y íbamos con un presupuesto tan ajustado que es que no podemos permitirnos el más mínimo fallo. Y cualquier modificación que hubiera en el plan de rodaje era un estrés espectacular, teniendo en cuenta que además empezamos a rodar y nos faltaba una localización porque no llegábamos. Entonces todo eso, digamos que añadió estrés al estrés que ya tiene un rodaje. Y encima me pasó una cosa curiosa, es que como al segundo o tercer día de rodaje,
empecé a ver cómo aquello tomaba forma y cómo los personajes ya estaban y lo veía todo tan bonito que me creó un estrés de decir, joder, no la cagues ahora, que esto va tan bien, que ahora tienes que mantener esto durante las 5 semanas y media que quedan. Y eso me añadió un estrés, precisamente porque todo estaba yendo demasiado bien, ¿no? Pero sí, como decía David, si yo para el siguiente rodaje, si llega de largo, quiero decir, me lo propongo no perder 5 kilos en el primer mes de rodaje, o sea, de disfrutarlo de principio a fin. Que no lo conseguiré, pero por lo menos rebajar un porcentaje. El año pasado, en un encuentro similar a este, en el que estábamos presencialmente y además viéndolo hoy, me resultaba que estábamos demasiado juntos. Belén Funes decía que el rodaje de una ópera prima es casi una sucesión de infiernos, ¿no? Decía que cuando terminas de escribir el guión, eh, te tienes que meter, pelear enormemente por la financiación, luego tienes que entrar en rodaje, en montaje, y que todo era muy complicado. Vosotros ahora mismo, cuando definíais esos procesos, hablabais de dolor, de incertidumbre, de miedos. ¿Cuáles eran esos miedos más recurrentes en cada uno de vuestros casos? No sé si antes del rodaje, en el caso de Nuria, a la hora de enfrentarse a todo el material que tenía. ¿Cuáles eran, digamos, esos miedos más recurrentes? ¿Quién se lanza? Bueno, yo, por continuar, porque va precisamente en la línea de lo que estaba diciendo, cuando mi miedo más recurrente era que no se acabara haciendo, no obtuviera el material que yo necesitaba para contar la historia. Y entonces, digamos, cuando, por ejemplo, se caía un plano o una secuencia, de repente me llegaban por detrás y me dicen que no, es que tenemos que acortarla, o estás continuamente, es como una gincana continua que nunca acaba, ¿no? Mi gran miedo era ese, no tener el material que luego en la sala de montaje yo iba a necesitar y que montando de repente el montador me dijera, joder, si hubiéramos tenido este plano aquí, hubiéramos salvado la escena y que me hubiera venido abajo. Pero por lo demás, yo no tuve ningún otro miedo así que lo tuviera tan presente como ese. David, que tú hablabas de una manera como muy rotunda del dolor. Bueno, yo creo que me siento bastante identificado con lo que dice, ¿no? Al final, yo creo que nosotros íbamos tan justos de tiempo, ¿no? Para la película que queríamos hacer, que todos los días era a ver si lo salvamos, ¿no? Y era llegar con la lengua afuera constantemente y en muchas ocasiones pues, también tener muy poco tiempo para oír a muy pocas tomas y luego también yo creo que gran parte de los miedos tienen que ver con que nosotros, con que el desarrollo de la película ha sido totalmente autogestionado desde, entonces claro, la participación en el guión, en la dirección, en la búsqueda de financiación, en la producción y llega un momento en el que dices, jo, igual esto no ha sido tan buena idea, luego no te puedes tampoco, o no puedes desatender que hay instituciones y que hay mucho dinero en juego y que hay pues, grupos de personas que han depositado confianza y que esperan pues seguramente unos resultados, ¿no? Y para mí los temores venían, yo creo que de ese lado, ¿no? No el no llegar a buen puerto, el no hacer una película profesional en todos los sentidos, ¿no? Que se pudiese ver, que fuese exhibible en cines, que le gustara a una distribuidora, no sé, pues un poco todos esos temores yo creo que estaban, ¿no? Durante el rodaje. Y luego además a mí sí que me ocurrió que perdí totalmente el rumbo. Yo ya no sabía lo que se estaba haciendo, mi visión de la película era muy pesimista. Yo recuerdo una reunión como 4 o 5 meses antes de estrenar con Elena, mi compañera productora, diciéndole, por favor, enterremos esto, que no salga y ya está, vamos a otra cosa, ¿no? No sé, muy desnortado lo recuerdo, mi proceso en el rodaje y en la pospo. ¿Quién lo diría, no? Nuria, Pilar. Sí, bueno, yo iba a raíz de lo que ha dicho David, yo también ese es un sentimiento que he tenido de sentir que no tengo criterio, ¿no? De que llega un momento en el que te has visto la película tantas veces, estás tan inmerso en el proceso de montaje que ya no sabes si realmente lo que piensas que está bien y lo que piensas que está mal si realmente está mal, ¿no? Que sí que hay un momento ahí en el que hay mucha confusión y además, claro, los plazos son
o sea, no se suele tener, o sea, no, porque no hay dinero, ¿no? Para poder permitirte igual un montaje durante 6 meses, de darte 2 meses de vacaciones para volver con una visión más limpia. Entonces, yo esa sensación también la tuve y bueno, y ya aprovecho para responder. Yo creo que también es exactamente el mismo miedo que habéis dicho vosotros, Bernabé y David. Claro, yo soy muy consciente de que nadie, cuando hace una película, o sea, todo el mundo lo hacemos con la intención de que quede lo mejor posible y ponemos todo de nuestra parte para que así sea. Intentamos buscar al mejor equipo. Obviamente hay un montón de limitaciones presupuestarias, de tiempo, de todo. Y yo creo que también hay un factor ahí que yo no creo que sea la suerte tampoco, pero creo que hay algo ahí que se escapa de nuestras manos, de las manos de los cineastas, ¿no? Que, bueno, que puedan hacer que vaya a tu favor o en tu contra, ¿no? Pero esa sensación de... A mí me gusta mucho una frase que le escuché una vez a Jim Jarmusch, ¿no? De que hay que rodar como sin hacer pie, como si estuvieras nadando sin hacer pie, pero sin que te llegues a ahogar, ¿no? Y esa sensación a veces yo sí que sentía que me ahogaba, otras veces que hacía pie. Entonces, bueno, sí que todas estas emociones... Ya terminé. Nuria. Sí, bueno, yo no tenía la presión externa, ¿no? Que teníais vosotros tres, obviamente, pero eso también es un arma de doble filo, porque claro, como nadie te lo ha encargado, ni nadie lo está esperando, ni nada, hay una presión interna, pero también hay mucho riesgo. O sea, mi mayor miedo era perderme por el camino y no encontrar la manera de salir airosa, ¿no? Dijéramos, y también el miedo a no acabar, porque al final pues es eso, como pues, nadie me está pidiendo eso y te metes a veces en momentos, bueno, hay caminos de estos que te metes, callejones sin salida, que dices, de aquí cómo salgo, ¿no? Bueno, pues todo eso era el miedo de decir, esto igual no lo acabo nunca. Y luego al final, cuando ya veía que estaba a punto de acabarlo, mi mayor miedo era acabarlo. O sea que siempre estaba ahí un poco con la lucha interna esa del tema de finalizar, ¿no? Y sí que comparto mucho lo que ha dicho Pilar del miedo a cuando ya no ves nada, porque no tienes la distancia y estás tan metido y la has visto tantas veces que al final, bueno, necesitas eso, ¿no? Miradas externas también frescas, completamente nuevas, que te pueden dar un poco una visión distinta, pero si no, yo estaba ya, pues eso, sin capacidad de ver. ¿Y quiénes han sido en cada uno de los casos esas miradas externas, ¿no? Esas personas que sirven un poco de brújula y que de algún modo os han hecho no ahogaros, como decía Pilar, o no perder el rumbo del camino, como decía Nuria? En mi caso ha sido, por un lado, Olmo Figueredo, mi productor, que ha estado es un productor muy creativo, quiero decir, se entiende el productor creativo, ¿no? Muy metido en el proceso de principio a fin. El rodaje me acompañó y me pasó, por ejemplo, una cosa muy bonita, y es que en guión estuvimos discutiendo por una cosa concreta del guión, porque encima además era muy costosa. Y entonces él, como buen productor, me decía, pero ¿tú estás seguro? Yo esto no lo veo que realmente cambie la historia. Y yo le dije, hombre, no es que cambie la historia, pero es que añade muchísimo a la historia, y la historia que yo quiero contar, esto es importantísimo, por no decirte vital. Y después de rodar, me dijo, tenías razón, era vital. Y luego después de rodar, el montador Nacho Ruiz Capillas, la verdad es que también de tener una visión de alguien con esa experiencia y el suficiente desapego como para poder llegar y tenemos mucha confianza, y eso me gusta porque sin ningún tipo de tapujo me dice esto a la basura. Y entonces cuando me lo dice me hace replanteármelo, no siempre lo echo a la basura, pero sí que me hace cuestionármelo, ¿no? Y Juan Carlos Rubio, que es el guionista y el autor de la obra de teatro, a la hora de ya como última parte del proceso, enseñarle los primeros cortes, también me ayudó muchísimo, me sirvió. Fueron 3 filtros fundamentales para mí. David. Bueno, en mi caso yo creo que durante todo el proceso
han sido Marina, ¿no? Que tenía, Marina es guionista, ¿no? Junto a mí de la película, y tenía yo creo que más distancia, y constantemente me decía, lo que tú estás sintiendo no se corresponde con el resultado, ¿no? Porque yo tenía esa visión un poco pesimista de la que os hablaba. Y luego también pues Elena y Catisa en producción y Luis el montador, pues sí que casi servían, no sé, daban ánimos, ¿no? Además, además ya tenían bastante con su tarea, ¿no? Pues encima pues impulsaban mucho, ¿no? El proyecto. Y luego sí que nos ocurrió algo bastante curioso, es que hicimos un par de visionados y dos de las personas que más admiro y que más admiramos nos dijeron cosas contrariadas, ¿no? Porque la película está fragmentada en dos partes, ¿no? Uno fue Borja Coveaga y el otro Enrique Urbizu, ¿no? Y a cada uno le gustaba más una parte y nos daban pues indicaciones siempre muy sabias, pero que no se correspondían. Y claro, ahí yo creo que ya nos volvimos un poco locos. Es cierto que supimos sacar lo mejor de esas indicaciones, pero bueno, que al final no deja de ser lo que dice Bernabé, ¿no? Un proceso muy largo en el que a veces uno ya duda de su discurso, y eso también incluye a productores o a compañeros de viaje, ¿no? Y nadie tiene seguramente la razón. Bueno, todo está en constante formación, ¿no? Entonces, es todo el molde yo creo que se va cambiando, ¿no? A lo largo de todo el proceso, y bueno, supongo que también tiene que ver con la falta de experiencia y con enfrentarse a ello por primera vez, y que, bueno, igual eso hace siempre dudar un poquito más o tender a apoyarse un poquito más en otros jefes de departamento o en otros compañeros, ¿no? Al menos en mi caso yo creo que sí que ha sido así. Nuria. Yo desde el punto de vista, bueno, puramente cinematográfico, al final lo personal también siempre está ahí, pero me refiero más a nivel profesional, pues Andrés Duque fue el primero al que se lo enseñé, y la verdad es que me ayudó muchísimo y fue una maravilla. Luego el foro corte final en Documenta Madrid también fue de enorme ayuda, todo el feedback que recibí allí. Y después el comontador, que es Cristóbal Fernández, que obviamente me ha recordado mucho cuando explicabas tú, Bernabé, el proceso, porque se parecía mucho, ¿no? A veces era como esto fuera y yo, a veces sí, otras no, pero es verdad que, bueno, para mí ha sido un aprendizaje brutal eso, ¿no? Porque es como desapegarse también de algunas partes a las que estás como muy vinculada, ¿no? Y luego a nivel personal, pues sí que a mí me ha ayudado muchísimo pues las personas queridas que han aportado esa mirada, ¿no? Distinta, que me ha ayudado mucho y me ha aportado un montón, la verdad. Pilar. Sí, yo en mi caso, bueno, además de Sofía Escudé, la editora, que, bueno, yo creo que ella ya venía del documental y hizo un trabajo pues ya muy grande, ¿no? Cuando yo entré a la sala de edición, de preseleccionar algunas escenas de las que había muchísimo material. Y además de ella han sido Valerie Del Pier y Alex Lafuente los productores, con los que siempre ha habido un diálogo abierto y han sido siempre muy sinceros y muy constructivos. Uriel Wisnia, el director de producción. Además, o sea, incluso muchas veces editábamos con Sofi en la oficina de Inicia, donde estaban Valerie y Uriel, y muchas veces estábamos los cuatro en la sala de montaje probando cosas, hablando, debatiendo, y lo recuerdo como un proceso que para mí igual fue el más duro, también es verdad, pero también muy enriquecedor, ¿no? Porque, bueno, estábamos realmente muy involucrados. También hicimos pases de visionados, como hizo David, también fue curioso porque al final, bueno, pues vinieron pues gente que me interesaba mucho su opinión, ¿no? Belén, Funes, Carla Simón, bueno, amigos de amigos, y era muy curioso porque ayudaba y a la vez confundía, porque igual unos te decían, me ha encantado esto, y era lo que el otro había odiado, ¿no? Entonces era, bueno, también decías, bueno, al final tengo que fiarme de mi criterio y de mi intuición, porque esto es lo que sucederá, ¿no? Que habrá gente que le gustará una cosa y el otro esa misma la odiará. Y también, como decía Nuria, a nivel personal, bueno, en mi caso mi familia, y aunque vieron montajes ya muy adelantados, y Miguel Guijarro, que además es el diseñador del cartel, del previo, que su opinión fue súper importante, ¿no? Porque bueno, a veces es muy difícil recibir ese feedback que es 100% sincero,
que casi roza la crueldad, pero que es necesario, ¿no? De esto es muy cutre, ¿no? De esto no lo metas, que busca otra forma. Y eso es muy necesario que te lo diga alguien, porque a veces no lo ves. Pero yo creo que has dicho una cosa muy interesante, Pilar, es que realmente hay personas de las que te fías de su criterio de una forma objetiva, es decir, sabes que tienen una serie, una forma de, su forma de trabajar se corresponde bastante con lo que tú entiendes, el tipo de cine que quieres hacer tú, pero luego hay, subjetivamente, hay una serie de cosas que hay un mundo muy personal dentro de cada uno, ¿no? Entonces, y entramos ya dentro de cosas más generales y cosas más concretas en las que tienes que hacer una disociación y decir, vale, me quedo con esto, pero que creo que esto es objetivo, pero esto creo que es una visión más subjetiva de esta persona a la que yo realmente, de la que yo me fío y que tiene un criterio muy acorde al mío, ¿no? Realmente hay que hacer una disección, es un trabajo bastante... Sí, no, yo creo que el gran logro de eso es lograr cuestionarte, recuestionarte cosas que llevas, pues en mi caso, 8 años, ¿no? Desde que empecé a crear el proyecto hasta que hemos estrenado, pues han pasado 8 años. Y cosas que las tenía ya tan enquistadas que ya las das por hecha y que nunca no estás para pensar en tu éxito. Es que yo elegí esto porque hace 8 años yo era de esta manera y pensaba de esta manera, pero realmente pienso ahora de esta manera. Y pasa mucho también en montaje, que lo típico, ¿no? Que dices, no, sí, lo que tú quieres, lo que tú crees que quieres contar, o sea, o lo que tú crees que está aquí para contar lo que tú quieres, no está. Y ese momento es súper duro, porque tienes que realmente decir, ostras, realmente es así. En fin, una paranoia. Un poco en relación también a lo que decía Bernabé, algunos hablabais de vuestros productores y de esa relación que habéis conseguido tener con ellos, pero también hablaba también Bernabé de esos 8 años que le ha costado levantar su película, no sé cuántos años exactamente han sido en los otros casos, pero cuesta mucho encontrar productores que tengan ese criterio, que sean capaces de contestar, digamos, y de discernir en algunas cuestiones, pero también de respetar la mirada de un autor que en cierto sentido empieza, ¿no? Y que empieza a tomar sus primeras decisiones. No sé si os ha costado mucho dar con esas personas que realmente han confiado en vosotros. A ver, yo no encontraba a nadie, es decir, sí ahora, después de pasar la película en festivales, pero quiero decir que una vez acabada la película y que tenía una suerte enorme, porque es Avalon que se ha interesado por ella y es una maravilla, pero antes de eso tampoco yo sabía muy bien cómo buscar financiación. Sí es verdad que las cosas que intenté, tanto aquí como fuera, pues no resultaron. Me imagino que no resultaría a nivel de producción muy atractivo una película con mucho silencio, sin voz en off y tal, con material de archivo. Es decir, no sé cómo hubiese ido si lo hubiese intentado realmente, pero bueno, ya está. David, por ejemplo. Pues es que nosotros tampoco esperamos. Yo creo que Marina y yo, mientras escribíamos, empezamos a buscar financiación, ¿no? A preparar las ayudas al desarrollo. Por suerte, yo formo parte de una pequeña productora, ¿no? Con la que habíamos hecho bastantes cortos. Y luego, pues sí que fue muy determinante, ¿no? La aparición de Catisa de Silva. La conocimos en Vitoria y nos acompañó, ¿no? A partir de 2017, el proyecto había empezado en 2016 y bueno, y de su mano pues ya conseguimos terminar de levantar de la financiación y completar un poco todo el proceso. Pero no tengo una respuesta. No, sí que creo que es difícil y sí que creo que no hay demasiados productores con esa doble faceta empresarial y artística, ¿no? Y saber medir ese punto de equilibrio entre aportar y dejar hacer, o al menos es la sensación que me da.
Pero bueno, nosotros por suerte sí que conseguimos al final montar un buen equipo y mira, hemos podido trabajar muy a gusto, ¿no? ¿Pilar? Sí, a ver, yo, claro, puedo hablar esta es mi primera película, puedo hablar de lo que he vivido con Valerie y con Alex. No he trabajado con ningún otro productor y sé lo difícil que es llegar a contactar con un productor. Y claro, yo en mi caso fue un camino muy diferente o distinto, ¿no? Yo no envié un guión a una productora buscando que me apoyaran o levantar el proyecto juntos. Yo ya había trabajado con Valerie en un corto, habíamos tenido una buena experiencia y yo la primera vez que le hablé a Valerie de las niñas fue en una charla en la que, o sea, no se puede decir ni que fuera un pitch, ¿no? Fue una conversación de, pues me gustaría hacer una película que trata sobre esto, ¿no? Sobre cómo fue mi educación y cómo fue la educación para muchas mujeres de mi generación. Y a Valerie le interesó mucho. Me dijo, pues venga, ¿por qué no lo desarrollamos? Y fuimos poco a poco. Entró Alex, que era la primera vez que trabajaban juntos, Alex y Valerie, y ahora yo creo que ya van a ir ya por su tercer, cuarto proyecto juntos. Y la verdad que hemos hecho un equipo en el que estamos muy cómodos y hay muy buena sintonía y son productores creativos, ¿no? Que o sea, a mí su opinión me importa mucho y la valoro muchísimo y además eso, de su criterio me fío al 100%, ¿no? Que yo creo que eso es algo indispensable. Y además otra cosa que yo tengo que decir es que también hubo un momento en la parte de la financiación muy duro en el que hasta yo recuerdo preguntarles, pero ¿y la película igual no se hace? ¿No? Y ellos siguieron allí luchando la película y fueron los primeros en defenderla y en continuar llamando puertas. Y yo creo que eso en una primera película creo que eso siempre tiene que existir por parte del productor porque es muy difícil que confíen en ti para hacer una primera película, ¿no? Cuando además no tienes un corto que igual ha sido premiado en un gran festival o pues es difícil que se confíe en ti una cantidad de dinero tan grande y bueno, y es necesario esos productores que perseveren y que crean en el proyecto tanto como tú. Bernabé. Lo que te decía, con Ono Figueredo, la verdad es que yo llevo trabajando con él no solamente en proyectos de cine, sino que como amigos nos hemos metido en proyectos empresariales como un restaurante que se fue a pique, que por suerte es lo único que se ha ido a pique de nuestros proyectos. Los demás, con sus más o sus menos, siempre han salido para adelante y con más suerte que menos. Y incluso proyectos que ha traído él de cine o de televisión, proyectos que he traído yo, no solo de cine y televisión, sino también de teatro, que es en lo que yo empecé, y él ha coproducido conmigo teatro. Entonces, como que nos hemos complementado en muchísimos aspectos. Y eso ayuda, ¿no? Tener esa confianza tan grande. También no me acuerdo quién había dicho lo del arma de doble filo, pero aquí también es un arma de doble filo el trabajar con un amigo con el que además de tantos años, ¿no? Porque tienes que, creo que es bueno cuando hay una crisis, ¿no? Porque no te lo tomas personal, pero también es algo que tienes que ir trabajándotelo poco a poco. Yo creo que hemos llegado a este rodaje ya con mucho baqueteado en nuestro pasado y aún así ha habido momentos de crisis, ha habido momentos de discusiones y te voy a decir que en realidad esas crisis y esas discusiones han afianzado aún más, han reforzado las ganas de seguir trabajando juntos y el cariño que nos tenemos, porque realmente la forma en que las hemos solventado ha sido ha solidificado lo que ya había. Hemos hablado de crisis, de miedos, de incertidumbres y antes de saltar a hablar de los Goya en sí, me gustaría preguntaros si en el proceso de rodaje o de construcción de vuestras películas os habéis descubierto de algún modo como cineastas o habéis descubierto alguna faceta en el ámbito profesional en la
que considerabais que a lo mejor no ibais a manejaros tan bien. No sé si hay algún elemento que podáis destacar de, digamos, de ese proceso de aprendizaje. David, ¿te veo a sentir? Sí, 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 sin duda. A mí lo que más me gusta de todo el proceso es que me siento muchísimo mejor director que la película. Y eso me satisface. Me siento pues que he aprendido mucho, que soy capaz de poner en práctica, o sería capaz de poner en práctica mucho de lo aprendido y también seguramente de eliminar pues, muchas inseguridades sí, es que cambiaría, ¿no? Mucho de cuál ha sido este practicum. Y desde luego, por lo menos en mi caso, creo que cada experiencia aporta, ¿no? Creo que es eso de que se dice que esto es una carrera de fondo, que normalmente yo siempre lo había interpretado como, bueno, esa capacidad de resistir hasta que llega la financiación, hasta que puedas rodar, etcétera, etcétera. Creo que también lo es en cuanto a que a medida que pasen los proyectos uno pues puede tener la oportunidad de ir haciéndose mejor, ¿no? Mejor profesional y mejor director o directora en este caso. Porque es que nosotros ensayamos, en nuestro caso ensayamos con 1 millón de euros, o bueno, según el proyecto, ¿no? Pero nadie te prepara ante eso. Entonces, cada película que haces, pues estás jugando con material inflamable y bueno, tienes que ir aprendiendo sobre la marcha y bueno, pues por suerte no ha dinamitado demasiado, ¿no? Después de hacer la primera y ahora pues en la segunda iríamos con mucha más seguridad, no sé. Bernabé. Pues simplemente el resistir psicológicamente al rodaje cuando terminé. Era algo que, claro, cuando ya yo iba como con bastante seguridad de que, como un mantra, ¿no? No hace más que repetirme, disfruta el proceso, disfruta el proceso. Era tanta la presión por disfrutar que cuando llegaba la presión de un día que no llegábamos al final de rodaje, con todo lo que yo quería y yo me frustraba, entonces me frustraba doblemente porque encima no había disfrutado. Y conseguir calmar todo eso, ¿no? en un proceso de casi mes y medio, yo creo que es lo que más orgulloso estoy de todo. No ha habido nada concreto que yo me haya artísticamente durante el proceso que de repente yo me haya descubierto haciéndolo mejor de lo que yo pensaba, porque simplemente intenté con el mínimo común denominador para no tener expectativas, ¿no? Que es lo más complicado, ir sin expectativas, y precisamente eso fue lo que cuando de repente empecé a ver que aquello estaba tan mejor de lo que yo pensaba, me creó ansiedad. Nuria. Y poder mantenerla fue lo mejor. El poder mantener la raya fue lo que más gratificante para mí. Buenísimo. Un poquito similar a lo que acaba de decir, porque realmente antes, yo que sé, si iba a algún coloquio de alguna película y decían que habían tardado, no sé, 5 años o 10 años, yo pensaba, uff, yo sería incapaz de estar tanto tiempo con algo, con lo que fuera, una película o lo que fuera. Y de repente, ahora soy yo la que dice que se ha tirado 7 años haciendo la película y me parece alucinante. Ha sido, bueno, un descubrimiento para mí, ¿no? El ver que hay algo que es tan fuerte, el impulso y las ganas y lo que te aporta, que yo lo llamo obsesión, porque para mí es lo que ha sido, que sigues tirando el hilo y sigues y sigues y sigues ahí y perseveras hasta que, bueno, hasta que lo acabas, ¿no? Para mí eso ha sido, a nivel personal sobre todo, un gran descubrimiento y me ha gustado mucho, sí. Y luego también me he sentido muy cómoda trabajando con las personas con las que he trabajado en la película, y un poco al hilo de lo que hablábamos antes, para mí ha sido un aprendizaje el encontrar el equilibrio entre, bueno, valorar absolutamente una opinión de una persona profesional con mogollón de experiencia que sabe muchísimo más que yo, y lo que yo quiero expresar o como yo me siento cómoda, o algo que yo intuyo que no sé, que me sale muy de dentro, ¿no? Entonces, a veces había una cosa y otras otra, pero es verdad que al principio, la tentación era, bueno, todo lo que me digan, ¿no? Como saben más que yo, tal. Y
y creo que no, bueno, creo que ha estado bien ese aprendizaje y ese cambio un poco a decir, bueno, busca un equilibrio entre eso y lo que también, ¿no?, te sale de dentro. Sí, yo, bueno, un poco lo mismo que habéis dicho todos vosotros. Yo siento que aprendí muchísimo en todo el rodaje de Las Niñas. Claro, yo había trabajado en otras películas, pero como directora era la primera vez que rodaba más de 5 días seguidos, ¿no? Y claro, es un salto muy grande, de pasar de 5 días, que es lo máximo que yo había rodado dirigiendo, a 6 semanas. Que claro, cada día aprendes algo nuevo. Yo creo que el aprendizaje que me llevo, pero además contenta porque no lo he aprendido a base de errores, ¿no? Sino qué importante es contar con el talento del equipo, ¿no? Y con su energía. Y qué importante es saber escuchar, coger las buenas ideas que te ofrece el equipo y que hacen muchísimo mejor lo que tú habías pensado o que estás atascado en algo y alguien te dice algo que te da la clave para poder seguir. Y bueno, yo creo que eso es lo que yo sentí sobre todo en el rodaje, ¿no? De que no era yo, es que éramos un equipo muy grande, bueno, muy grande, pequeño, pues, ¿no?, para el tipo de película, el tipo de producción que ha sido, pero que todo el mundo estaba muy, muy, muy dentro de la película y he tenido la suerte de contar con sus voces, sus opiniones y, y ha sido, ¿no? Eso ha sido el mayor aprendizaje que me he llevado, ¿no? El escuchar y elegir. Muchas veces, y saltando a otro ámbito, intentamos discutir sobre o materializar teóricamente para qué sirve un Goya, ¿no? Discutimos sobre si un Goya tiene realmente utilidad material o no, más allá del reconocimiento de los compañeros. Yo os preguntaría cómo habéis recibido esta nominación a nivel personal, pero también si de alguna manera habéis sentido los efectos de la nominación, si vuestras películas se han reestrenado, si alguna plataforma se ha interesado por ella, por las películas que antes no lo había hecho. Me gustaría escucharos. Bueno, yo creo definitivamente, en nuestro caso la película se ha reestrenado. Sí que es verdad, bueno, la salida de plataformas ya estaban planificadas desde hacía tiempo, igual que la fecha del estreno. Em, pero y creo que sí que ha hecho estas nominaciones, sí que han provocado que haya gente a la que la película no había llegado, el nombre no había llegado, no, y que ha provocado que vayan a verla o que se hayan interesado, que hayan querido, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque igual también pues, alcanza un público para el que igual no es tanto la película, ¿no? Pero yo creo que como la intención a la hora de hacer una peli, me imagino que lo compartimos todo, es que intentar llegar al mayor número de gente posible. Creo que para eso estar nominados a los Goya es que no puede haber mejor carta de presentación para las películas, ¿no? El estar ahí entre estos, o sea, entre los finalistas. Bernabé. La sensación que te da los Goya a nivel nacional es máxima. A día de hoy no hay ningún otro premio con más reconocimiento, ¿no? Y eso también me hace pensar en todas aquellas veces que he anhelado mucho una nominación por un corto o alguno de los largos que he producido y que no la he tenido y ahora la recibo con esta película, director Nobel, y al mismo tiempo que le di un subidón muy grande, pensé en todas aquellas veces que no lo conseguí y que la película no era ni mejor ni peor, o sea, no era peor por no haber tenido la nominación, ¿no? Tampoco creo yo que el inconveniente sea mejor por haber conseguido la nominación, pero al mismo tiempo, para todo el equipo, la gente que me rodea profesionalmente y personalmente, mi familia, mis amigos, es que es un subidón mucho mayor del que yo en sí mismo, a nivel personal, que intento llevarlo con bastante perspectiva, ¿no? Vamos, intento que esto, pues, ponerlo en su justa medida, significa muchísimo. Y sí es cierto que te da una exposición también mediática que de un día para otro la película que estaba en cartelera cuando recibió la nominación
O sea, en una semana hice más prensa que en el mes entero que llevaba en cartelera. Entonces, en ese sentido sí que hay que reconocer que así son las cosas y que a nivel repercusión de que el mundo sepa, el mundo que no es tanto la industria, sino el mundo fuera, sepa que tu película existe y que tú existes, para eso luego ya es insustituible hoy en día. No sé si Nuria o David, ¿queréis añadir algo? Bueno, en nuestro caso ha sido un poco similar a lo que decía Pilar, ¿no? Nosotros estrenamos después del Festival de San Sebastián con un poco intentando aprovechar un poco a rebufo, ¿no? Del estreno y de la prensa que habíamos podido trabajar durante el festival, pero nos pilló la segunda ola, ¿no? De lleno y los datos de taquilla fueron terribles. Entonces, la oportunidad de volver a estrenar nos vino con las nominaciones y eso ha sido una gozada, en tercera ola, pero una gozada igualmente. Yo he tenido experiencias muy similares un poco a las que habéis contado, ¿no? Que se reestrena la película y de repente pues se genera más interés y tienes una proyección pues mayor, ¿no? Que obviamente eso pues sí te lo da la nominación. Las películas de Pilar y de David están nominadas además en la categoría de mejor película. Yo miraba hoy y me daba cuenta de que en los últimos 10 años 8 cineastas noveles han conseguido estar nominados a la mejor película, mientras que en los 10 años anteriores solo una persona, creo que fue Bayona con El Orfanato, estuvo nominado, ¿no? En un periodo de 10 años. No sé si le encontráis explicación a esto, a que los últimos años siempre encontremos entre ese ramillete de nominadas a la mejor película una película, dos películas dirigidas por un cineasta novel. Es porque está cambiando la mentalidad de la academia en sí. Aparte de que ha dado rienda suelta, entrada a un montón de nuevos aires, ¿no? De cineastas jóvenes, de académicos que bueno, tenemos otra visión un poco, no ni mejor ni peor que la que ya hay, sino distinta. Y yo creo que está ahí un poco la clave de por qué, porque sí que es cierto que las películas de directores noveles los últimos 10 años y 10 años antes no son mejores que las anteriores, vamos. Me gustaría que termináramos, no sé si con tanto tiempo con tanto tiempo dedicado a la promoción de las películas, que parece que cada vez se extiende más, entre que empezáis en un festival, luego el estreno, luego los premios. No sé si tenéis realmente tiempo para dedicarlo a los que serán vuestros siguientes proyectos. No sé si ya estáis en ellos o... Me dais mucha envidia, yo tengo muchas ganas de ponerme, pero voy muy lenta y sí que tengo cosas escritas y ideas, pero no las he podido todavía como desarrollar realmente. Y el otro día que escuchaba a Pilar hablando pensaba, jo, qué máquina, porque ya estás en otra, ¿no? Metida. Y bueno, pues yo no, yo voy a un ritmo de tortuga total. Bueno, Pilar además está en el programa Residencias Academia de Cine, que es un programa nuestro, si nos quieres contar un poco sobre la maternal, porque tu caso sí que lo conozco. Sí, bueno, yo es que, bueno, estoy en el programa de las residencias y eso me permite disponer de un tiempo y de una parcela, ¿no? que la tengo reservada exclusivamente para eso. Es verdad que yo no era consciente de lo que ocupaba la promoción y el desgaste también que supone, porque es mucha energía invertida, que es súper necesario y vamos, que no lo digo como queja, pero sí que es verdad que ocupan muchísimo espacio del cerebro, ¿no? Y la academia me está dando esta oportunidad de tener ese tiempo reservado. Claro, también es un caso muy, muy peculiar el que he vivido, porque una situación muy peculiar, porque mira, mañana hace justo un año, lo hablaba ahora con Valeria y con Alex, mañana hace justo un año que presentamos la película en Berlinale, el 23 de febrero.
Y claro, nosotros a la vuelta íbamos a ir a Cartagena de Indias, íbamos bueno, teníamos como ya una planificación de festivales y de viajes que obviamente se canceló, ¿no? Se canceló por el confinamiento, por la pandemia, y me presenté a las residencias de la academia. Era una idea que ya teníamos, pero que en esos meses de confinamiento pude desarrollar. Y seguramente si hubiéramos estado de promoción de festivales no hubiera tenido ese tiempo y no me hubiera podido presentar a la academia, ¿no? O sea que al final pues ha sido, pues bueno, obviamente la pandemia ha sido muy negativo para todos y para la vida de nuestras películas también, porque ver las salas tan vacías, no haber podido disfrutar de nuestra película con una sala llena, a mí me da pena, me da mucha pena, imagino que a todos, ¿no? Nos da, pero bueno, a la vez sí que en mi caso no me esperaba haber tenido un guión tan pronto. O sea, que ni me lo imaginaba, ¿no? Yo pensaba, bueno, tendremos el guión de la maternal, pues igual de aquí a un año. Y ha sido, pues, es el guión de la maternal nació, se desarrolló en el confinamiento. Creo que te ha traicionado un poco el subconsciente, porque sí, es un hijo, vamos, en toda regla. ¿Qué he dicho? No sé El hijo. ¿El hijo? El hijo. ¿Cuáles son los próximos hijos de Bernabé y de David? El mío es tengo ya la tercera versión del que espero que sea mi próxima película por el mismo equipo. Olmo de productor, Juan Carlos Rubio de guionista conmigo y yo dirigiéndola. Y es una historia nada que ver con El Inconveniente, es una historia de amor a tope, pero ambientada históricamente en la accidente nuclear de Palomares en 1966, con eso de trasfondo. Así que nada, espero que si todo va bien empecemos ya a levantar la financiación a partir del trimestre que viene y crucemos dedos para que pueda rodar sin mascarilla y en fin, con esa normalidad que ya de tanto repetir la palabra ya la odio. Simplemente quiero rodar sin PCR, sin test de antígenos y si ya de por sí, con todo ese estrés que hablamos, que era rodar una primera película, meternos con todas estas dificultades que tenemos actualmente, no. Prefiero esperar y cuando ya esté todo, rodar. Bueno, yo por mi parte, pues la verdad es que no lo sé, porque sí que estamos trabajando en distintas opciones, pero ha surgido también alguna nueva en forma de encargo y estamos pues valorando, ¿no? Ahora hacia dónde tiramos o algo espero que salga y veremos también, dependerá de la financiación y de qué se desarrolla más rápido y luego también coincido mucho con Pilar, ¿no? En que a mí esto me está pasando por encima, ¿no? O sea, la cantidad de entrevistas y el tiempo que lleva y yo no sabía lo que era una campaña para los Goya o lo que era una campaña de estrenos, etcétera, etcétera. Y siempre en el buen sentido y siempre súper agradecido, pero es cierto que hay que dedicarle muchísimo tiempo, ¿no? A las entrevistas, a los actos, a las presentaciones. Nosotros, claro, no llevamos tanto tiempo, ¿no? Decía Pilar, ¿no? Que decías que claro, estrenasteis en Berlinale el año pasado. Nosotros no tanto, pero sí que es cierto que estuvimos en una sección de Work in Progress en Málaga en marzo, aunque fue online, y ya desde entonces la sensación que tengo es de estar como, bueno, con altibajos, pero muy, muy encima, ¿no? Y ahora también, pues, un poco ha sido complejo en cuanto a que nos ha pasado lo mismo. Pues fuimos al Festival de La Habana, pero no pudimos ir. En Varsovia también ocurrió lo mismo, festivales que se aplazan. Entonces vas siempre como readaptándote y aprovechando pequeños eventos, casi actualizando la agenda cada semana para ver dónde se puede picotear y qué actividad se puede mantener y cuál no, ¿no? Pero no lo sé, espero que pueda volver a rodar, la verdad, me encantaría, tengo muchísimas ganas. Seguro, no quiero terminar sin agradeceros vuestra participación en este encuentro y sin deciros que nos quedamos a la expectativa no solo de ver quién gana el Goya el próximo 6 de marzo, sino ante el hecho de ver vuestras siguientes películas en pantalla grande y esperemos realmente, como decís, que sea sin mascarilla y que podáis presentarla y llevarla de la mano a muchos festivales internacionales. Gracias por todo a los cuatro y suerte. Muchas gracias.
vosotros. Chao.